Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, pero bien abrigados o bien con un paraguas, porque en cualquier momento se descarga. De hecho, ya se descargó y allá por el norte de Montevideo no solamente llovió mucho, sino que cayó piedra. Y no cayó piedra sin llover, sino que cayó piedra efectivamente. Hubo granizo, por lo menos allá en cerca de Sayago. Amigos, hoy vamos a estar conversando de música. Después vamos a llamar a Mar del Plata para hablar de la columna Un Millón de Umbrales, pero quiero decirles que hoy también hoy arrancó ya la Feria del Libro de Montevideo. Hoy, lunes 30 de septiembre, la Feria Internacional de Montevideo arrancó. Va a ir hasta el 13 de octubre, van a ser 2 semanas. Y ahora, a las 19 horas, comenzaba la inauguración oficial, pero ya desde la mañana ya estaba abierta la feria para lo que es lo que es básicamente, ¿no? Que es actividades en torno al libro. El país dedicado al que se le dedica la Feria del Libro este año va a ser Cuba. Ustedes ya lo sabían por La Máquina de Pensar. Estuvo por aquí Alberto del Morales varias veces, el escritor cubano, y están desembarcando muchos escritores cubanos que van a estar conversando cada día en la Feria del Libro. Nosotros, en lo que me es particular, mañana martes vamos a estar a las 17:30 horas en un espacio que se llama el Espacio Marosa, coordinado por Gabriel Peveroni, y vamos a estar hablando acerca de un homenaje que le hiciéramos a Mario Lebrero en la feria anterior de Buenos Aires, el año pasado, en el 2018, que estuvo dedicada a la ciudad de Montevideo, a la Feria del Libro de Buenos Aires, y hubo un homenaje. Bueno, nosotros tuvimos una iniciativa de tratar de registrar en video ese homenaje a Lebrero, que me pareció que fue muy, pero muy interesante. Y eso, por suerte, lo hicimos, y la Intendencia de Montevideo ya lo subió a YouTube. Mañana vamos a estar presentando entonces esos videos a las 17:30 horas y conversando con Gabriel Peveroni. No solamente porque lo nuestro sea interesante o no, sino que después a las 18 horas va a continuar el homenaje a Lebrero. Se va a presentar un libro que se llama Maldito Lebrero, que es muy gracioso, editado por Rumbo, y con un escritor que es holandés y que vive en Buenos Aires. En Buenos Aires no, vive en Brasil desde hace más de 20 años y tiene un nombre tan raro que yo cuando lo leí pensé que esto es un seudónimo. Se llama Jerome Bonk. Entonces ese es el autor de Maldito Lebrero. También luego va a haber una serie de conversaciones entre Alicia Jope, la viuda de Lebrero, y Juan Ignacio Fernández, el hijo de Lebrero, y va a haber también una charla final entre Pablo Casacuberta y Felipe Poleri, más o menos esto. Y Alejandro Ferreiro va a estar conversando también con Alicia Jope y con Juan Ignacio Fernández Jope. Y eso es lo que va a ocurrir mañana en el Espacio Marosa, pero obviamente estoy hablando de uno de los espacios. La Feria del Libro es mucho más amplia, por suerte, y va a haber muchas otras actividades. Así que en principio es eso. Vamos a estar hablando de la feria durante la semana y vamos a empezar La Máquina de Pensar con música. Quiero tu pena, Mari, morena, más que de vino, de miseria. Mari, morena, quiero tu angustia, quiero tu pena. Mari, morena, más que de vino, de miseria. Tu voz que nunca arrulló a tus hijos ni a tus nietos. Es voz de paria que arrulla mimosamente la prensa diaria. No hay quien te haga callar por 2 vintenes un diario. No hay quien deje de comprar
te debe el Mari Morena, esos que escribe el Mari Morena y que tú pagas con tus vintenes, con tus pregones, Mari Morena, por la mañana, Mari Morena, y por las tardes, miles de veces. En cambio tú pagas con creces su periodismo, Mari Morena, su propaganda politiquera, todas sus lacras y sus carreras. Mari Morena, quiero tu angustia, quiero tu pena. Mari Morena, más que de vino, de miseria. Mari Morena, quiero tu angustia, quiero tu pena. Mari Morena, más que de vino, de miseria. Bueno, claro. Muy bien, Mari Morena era el tema en la canción que estaba cantando Patricia Robaina. Amigos, Patricia Robaina nos va a estar acompañando en el próximo Todos Somos Raros, que va a ocurrir no esta semana, sino en la semana siguiente. El viernes de la semana siguiente, el viernes 11, vamos a tener nuestro encuentro mensual en el ciclo Todos Somos Raros. Se va a llamar Un Quilombo y 100 Palomas. ¿Por qué? Porque vinculamos dos libros, El Fondo del Quilombo de Martín Bentancor, que narra básicamente los 100 años en la vida, o 100 años, son pequeñas historias que están unidas solamente por el lugar que es el Quilombo, el prostíbulo, y en el caso de Elida Seidler, que es una escritora argentina que va a venir especialmente para el ciclo Todos Somos Raros, ella escribió 100 Palomas Muertas, que también es un viaje, en este caso, a un pueblo chiquito de la provincia de Santa Fe, alguien que va a buscar su pasado, es un fotógrafo que va en busca de su pasado, porque su padre fue intendente durante la dictadura de Videla, y bueno, en fin, tiene una serie de cosas, y sobre todo ese hombre tiene un problema, que tiene un mes en su vida, cuando era chico, 12 años, que los tiene totalmente borrados, no sabe qué pasó en ese mes, y entonces va buscando. Van a estar con nosotros Elida Seidler y va a estar con nosotros Martín Bentancor, y como siempre en el Todos Somos Raros tenemos música. Tenemos que agradecer a Patricia Robaina por estar una vez más en el ciclo Todos Somos Raros. Ya estuviste, Patricia, ¿te acordás? ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Muy bien, es verdad, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto. Estuviste cantando ya en el Todos Somos Raros cuando vino Paula Brecciarioli y Lucía Baltar, me acuerdo, estuve viendo fotos ahora no me acuerdo cuándo fue, pero bueno. Año pasado. El año pasado, ¿no? En el primero creo que fue. Fue el año pasado, sí, algo debe así. haber sido por marzo, por ahí, sí, marzo, abril, por ahí, sí, seguramente. Bueno, estábamos escuchando Mari Morena, ¿por qué? Porque Patricia va a estar presentando este disco en Ducón Teatro, en el Teatro Ducón, ahí en Durazno y Convención, este sábado a las 21:30 horas, junto a la guitarra de Matías Romero. Exacto, sí. Matías Romero me va a estar acompañando, está haciendo unos arreglos a diferentes canciones que estoy musicalizando de Virginia Brindis de Salas, que bueno, yo lo vengo contando, pero es una poeta que nació en 1900, una poeta uruguaya, que bueno, fue bastante silenciada y desconocida durante muchísimos años. Hace poco tiempo se hizo 50 años de su fallecimiento. Murió en el año 58, nació aquí tengo yo, Virginia Brindis de Sala, nació en 1908 y murió en 1958, vivió solo 50 años, fue una poeta afro-uruguaya, activista afro-uruguaya. Exacto, sí, fue una poeta que se destacó muchísimo cuando vivió, fue amiga de Nicolás Guillén, de Gabriela Mistral. Nicolás Guillén le escribía muchas cartas porque estaba haciendo una injusticia muy grande con ella cuando ella estaba viva, por la propia comunidad, por sus propios compañeros. Y bueno, y también vivió algo muy injusto, que fue
como se dice ahora, víctima de violencia de género, porque fue su propio compañero, cuando ella fallece, quien dice que la obra de ella fue de su autoría. Entonces, tremendo. sí. Y bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistar a su hija hace poco tiempo y bueno, me contó otras cosas que son muy interesantes para conocer la historia de esta poeta que fue tan ninguneada, tan silenciada en este país, como por ejemplo que vivía enfrente a la casa de Juana de Ibarburu, que eran amigas, pero que sin embargo Juana no la apoyaba realmente, y llegó a decirle que, por ejemplo, cuando Eva Perón viene a Uruguay y le invita personalmente a Virginia, Juana de Ibarburu le dijo que si pensaba que aunque ella fuera muy buena poeta, que si pensaba que siendo negra iba a ser bienvenida en ese lugar. Sí. Sí. ¿Eso quién te lo contó? Perdón. Su hija. La hija, mirá vos. Y bueno, hay muchas cartas de poetas muy, muy conocidos hacia Virginia, digamos, que bueno, es un enigma muy grande la vida de ella, por varias razones, porque no hay pero no hay registro de su obra. Si uno va a comprar un libro, no encontrás un libro y bueno, me imagino que de no, Virginia en ningún lugar. Sí, me imagino que no. Y a vos te interesó sobre todo la poesía, digamos, te enganchó la poesía, digamos, ¿no? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cómo la descubriste? Bueno, justamente porque me encontré con una poesía que era totalmente diferente a la poesía de Juana de Ibarburu o de Elmira Agustini. Es una poesía súper realista, descarnada, que habla de los personajes, como por ejemplo los personajes que nombra Roberto Alt, son personajes del bajo, de personajes del under, a diferencia de lo que hablaba la poesía en ese momento, dibujando determinados personajes. Ella se metía en otro mundo, desde un lugar muy musical además, porque escribía tangos, que bueno, probablemente hayan sido cantados. Estamos hablando de que en esa época los poetas también cantaban, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Gabriela Mistral le dice que ella tiene que cantar como nadie más canta. Entonces ahí vos decís, bueno, sí, no, esta mujer cantaba. Pero me resultó como muy interesante encontrarme con tangos escritos por una mujer, que en ese momento el auge del tango era escrito por hombres, en donde la mujer siempre tenía el lugar de la prostituta, de la rubia Mirella, de que seguramente si estaba en el ámbito intelectual es porque capaz que estaba involucrada en cosas, ¿no? Cuando no se valoraba su obra realmente. Claro. Y ella se mete con otro tipo de personajes. Está en otro lugar. Sus personajes son los niños que tienen hambre, los conventillos que están divididos entre hombres blancos y negros, y son ajedrez en el piso mientras buscan comida de los vecinos, contando una realidad súper cruda. Acá está, por ejemplo, La hora de la tierra en que tú duermes. Es un poema que Virginia le escribió a los escritores del Uruguay, que dice: la hora ciega a los otros que viven del otro lado. Amigo, quítate la venda que a ti te ciega en quítate la venda. Es hora de dejar libres pasiones y ocios mentales. Amigo, bulle mi sangre mientras la tuya se estanca. Quítate la venda, quítate. La hora sangró la tierra. Fortalece un simiente que cosecharás tus dos manos bien inertes. Ay, ven por el cuesta arriba que fácil es cuesta abajo, ir llevado por el viento del triunfador justiciero. Y bueno, y ahí como que un poco es la posición de ella en ese momento, también con sus propias compañeras y sus propios compañeros, de su dolor enorme de que no sea visualizado lo que ella hacía, ¿no? Porque esto se lo está escribiendo a sus propios compañeros. Claro. Y el disco se llama Marimorena. Yo por lo que entendí, porque te hice una muy linda nota, una linda entrevista Soledad Platero en La Diaria de fin de semana, y salió muy linda, ¿no? Sí. Y ahí hablas de, lo que entendí yo es que ese disco no solamente hay canciones poemas musicalizados de ¿cómo se llama? Virginia Brindis de Salas, sino que también hay canciones tuyas en ese disco. Exactamente, porque Virginia también llega en un momento en el que yo estoy en una búsqueda musical, con un candombe que viene de la frontera, con un candombe que golpea diferente, con un chico que cae en otro lugar, que yo traigo desde estar calculando el ritmo que llevo en mi corazón. Yo soy operada 2 veces del corazón, entonces a mí me atraviesa la música desde otro lugar, desde otros sonidos, desde otro tiempo, y desde otro tiempo de verdad temporal.
Entonces quise como volver atrás en el tiempo y encontré esa mezcla del tango con el candomblé y el samba de Brasil, ¿no? Sí, sí, ahí tiene que ver tus orígenes melenses también, ¿no? La cercanía con Brasil, entonces el candomblé también tiene que ver, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí me encuentro con estos textos, como hay algunos que dice tango, tango, y vos decís, claro, pero no es el tango del tango tradicional, claro. Esto es un milongón. Y empiezo como a ir para atrás y voy al lugar que nací, me voy a Melo, voy a esa frontera. Claro, es otra versión del candombe, digamos que no es la montevideana. Vamos a escuchar, antes de irnos a la pausa, el candombe de los Naides, que esa es una canción tuya, ¿no? Sí. Vamos a escucharla. 1, 2, 3, va. Apurar el baile y para bajar el sol. En medio de la calle ya suena mi tambor. Oyun está en el aire, de acuerdo a mi canción. De un carnaval de antes se me quiebra la voz. La mamá ya lo sabe y me invita a bailar. Atrás de los disfraces, de su abanico, el mundo ese contraste, quebrando las caderas, al borde de los nadies, quebrando las caderas, al borde de los nadies, quebrando las caderas, al borde de los nadies. Tengo mi bastón para apurar el baile y para bajar el sol. En medio de la calle ya suena mi tambor. Oyun está en el aire, de acuerdo a mi canción. De un carnaval de antes se me quiebra la voz. La mamá ya lo sabe y me invita a bailar. Atrás de los disfraces, atrás de su abanico, el mundo hace contraste, quebrando las caderas, al borde de los nadies, quebrando las caderas, al borde de los nadies, quebrando las caderas, al borde de los nadies, 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 al borde de los nadies. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Patricia Robaina. Ella va a estar en el próximo Todos Somos Raros. Esto va a ocurrir la semana, esta semana no, la semana siguiente, así que se van a enterar, va a haber una promo en la radio y vamos a estar hablando como siempre con los escritores que van a participar. Esto es una especie de adelanto, hablar con la música que va a participar. En este caso siempre lo hacemos. Generalmente lo hacemos la última semana, la semana antes de Todos Somos Raros, pero ahora lo estamos adelantando. ¿Por qué? Porque Patricia Robaina va a presentar su nuevo disco, Marí Morena, se llama así exactamente, con canciones basadas en poemas de Virginia Brindis de Salas, una poeta afro-uruguaya que estuvimos conversando en el bloque anterior, y también basado en composiciones propias, en canciones de la propia Patricia Robaina. Todo esto va a ocurrir ¿dónde? Va a ocurrir este sábado 5 en Ducón Teatro, en Durazno y Convención, se llama Ducón por eso, Durazno y Convención, a las 21:30 horas, junto con la guitarra de Matías Romero. Matías Romero va a estar tocando, y vos cantás, o sí. Vos también tocas la guitarra. No, va a tocar Matías y yo voy a cantar.
Perfecto, perfecto. Porque, y digamos, y estas composiciones tuyas ya están, obviamente hoy ya están hechas, porque ya está lo estás grabando el disco, o está grabado, digamos. Un detalle importantísimo que me dijo Patricia Robaina, y yo, mea culpa, no lo dije en el bloque anterior, tendría que haberlo dicho porque es importante, que la versión de Mari Morena que estuvimos oyendo es un ensayo, digamos, no es la versión final también, ¿no? Sí, sí, es digamos, un ensayo. le faltaba vestirse, ¿no? A esa canción, ¿no? Pero bueno. Estaba desnuda, pero bueno, le digo, para saber, ahí estamos escuchando un poema basado en Virginia Brindis de Sala, ¿no? Sí, sí, es un poema que musicalicé, que bueno, el estribillo en realidad no es tan textual. Cuando uno musicaliza, viste que sacás algunas cosas y otras no, para que rimen en el verso. Y bueno, es la canción que va a abrir el disco y que le da el sentido a esto, porque antes de que a mí me llegara este disco yo tenía muchas ganas de hacer un disco temático. Tenía la idea de hacer como una especie de suite, que bueno, no es la palabra, pero tenía ganas de... todo unido, digamos, canciones como más conceptual, unidas, sí, digamos, o vinculadas con un tema. Estaba como, tenía en mi cabeza eso, y bueno, llega esto, y dije, este es el momento, que si bien está la historia como de la canillita, creo que el hilo conductor de todo esto es como ese desarrollo a través de la música, lo que se llega al candombe y al milongón, pero escribiendo desde la frontera, desde allá, ¿sí? Desde allá. Escribirlo como al revés. Y Patricia Robaina, un detalle, digo, este es un detalle cholulo que voy a decir, pero bueno, hay que decirlo, ella le viene también la poesía por vía materna, ¿no? Porque es hija de Laura Inés Martínez Coronel, la poeta melense, que también hace poco recibió un libro que lo editó en el extranjero de artículos, y vamos a estar hablando con tu madre en algún momento de la agenda en la máquina de pensar. Digo, eso también te sensibilizó de alguna forma también, digo, puede parecer una pavada, ¿no? Digamos, ¿no? Porque viste que a veces no siempre madre e hija, padre e hijo se vinculan, a veces hay reacciones también, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no quiero ser como vos, en fin. Claro. O decía, te podía gustar la poesía, pero otro tipo de poesía, por ejemplo. Lo contrario, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, por supuesto que yo siempre la nombro a mi madre. Para mí mi madre es mi primer maestra. Y gracias a ella yo siempre tuve libros de poesía al alcance de la mano. Claro. Y lógicamente que también fue ahí donde me di cuenta que a mí la poesía que me gustaba escribir cuando hacía canciones tenía que ver con una poesía realista. Y creo que poesía realista, mirá vos. Pero tu madre es surrealista. Exactamente. Es increíble, sí. Y bueno, me parece que por ahí encontré como un camino, de alguna forma, que me llevó a Virginia también. Claro, obvio. Porque, bueno, fue ahí donde conocí a Mayakovsky, a Miguel Hernández, a la poesía más descarnada de Neruda, a todo eso, que obviamente me lleva a ver a Virginia, porque, o sea, si yo siempre estoy leyendo esta poeta, hacía un tiempo atrás había conocido a Teresa Wilmont, que es una poeta chilena, que bueno, fue muy protegida por Huidobro, perdió a sus hijas, una mujer muy bonita, muy bohemia, muy complicada, muy hereje, entonces no le fue tan bien en la vida, pero era como lo más lindo que había encontrado, o sea, desde esa poesía que a mí me gusta. Y cuando que llegó, es más realista que dijiste vos, ¿no? Y cuando llega Virginia, y claro, porque es raro, porque en realidad la poesía es metáfora, entonces decir poesía realista es como sí, digamos, en el caso cuando yo dije tu madre era surrealista, en realidad no es exactamente surrealista tampoco, pero es un torrente de imaginación donde no está excluida tampoco en la poesía de Laura Martínez Coronel la crítica social y la crítica política, pero sobre todo es torrencial y es más bien surrealista, onírica, de una gran imaginación. Vos los elementos que vos decís es lo contrario, digamos, ¿no? Una cuestión más directa, ¿no? Y sobre todo me llega esto de Virginia y de Teresita, porque lógicamente con mi madre aprendí a vivir en una lucha cultural permanente, en una defensa de la originalidad del verso, del tiempo que una pierde escribiendo una palabra, buscando el sentido a lo que tiene para decir, viniendo de un pueblo donde te discriminan políticamente, donde te discriminan por todo, porque después esa aldea pasa a ser una aldea más grande que es Montevideo también. Y yo creo que si hay algo que heredé de mi madre es como
tener consciente esa lucha enorme, y creo que es una continuidad de ser su hija, obviamente, que esté tratando de que se conozcan también estas poetas, que se conozca a estas poetas, y también que se conozca mi historia. Claro, a través de esa poeta también, digamos, porque es un trabajo, digamos, de ida y vuelta, siempre. Y también tenés otro disco de otra poeta. Sí, estoy musicalizando a Teresita Casarré. Eso en su momento lo hablamos el año pasado, porque vos la habías descubierto, y había sido una cosa como muy sorprendente, una poeta, creo que era melense también, ¿no? Pero muy poco conocida, ¿no? Me acuerdo del año pasado hablamos eso. Teresita Casarré fue una poeta, fue una maestra, una docente de Melo, que fue destituida en la dictadura, y en ese momento ella trabajaba en se va a la Escuela de la Mina, donde militaba Julio Castro y Miguel Soler. Miguel Soler, claro. Y bueno, y ahí ella, en ese momento de resistencia, empieza a escribir poesía para niños y se va a diferentes tablados de zonas rurales a cantarle estas poesías que les escribía a esos niños, una poesía totalmente política, y que bueno, ella se enferma, fallece muy joven, y no queda registro de la música que ella hizo con esas canciones. Porque las musicalizó. Mirá vos. Exacto. Yo tenía, claro, yo me había quedado la idea como que ella había publicado esos poemas y para los gurises. Ese libro, Cancionero de Juguete, igual aparece luego de su muerte. Ella no ve la publicación de ese libro y no queda registro de nada de las canciones que ella hace. Y yo me fui a vivir a Melo, medio parecido como contaste hace un rato de la historia del hombre que queda sin memoria durante un mes. Sí. Bueno, a mí me pasó. Al pueblo. A mí me pasó y volví a mi pueblo. Yo trabajaba en un refugio con gente en situación de calle y hice algo que se llama burnout, que es el síndrome del quemado, y me olvidé de todos los nombres de las personas con las que trabajaba. ¿Sí? Y ahí regreso a Melo. O sea, te pasó parecido al de la historia de 100 palomas muertas. Sí. Bueno, vamos a poder comentarlo, todos somos raros eso. Mirá vos. Y bueno, ahí cuando regreso a Melo, me presento en primaria, y bueno, que para trabajar en primaria, y ahí conocí a Teresita Casarré a través de una tallerista compañera que era protagonista de una de sus poemas, que se llamaba La Niña Enojada, y que a pesar de que tenía ahora como 45 años, no me acuerdo, Roxana, si estás escuchando ahora, pero tenía su gesto de enojo, que era lo que Teresita describía en el poema. De su canción, La Niña Enojada. Sí, o sea que todavía se transparentaba. Le captó su esencia sí, y 30 años y 5 años después se transparentaba lo mismo. Qué increíble, ¿no? Increíble, sorprendente. Mirá vos, así que, bueno, son esas cosas que ocurren en Todos Somos Raros. Vamos a poder hablar en la semana que viene, porque es increíble, ¿no? Es increíble, pero bueno, tampoco es tan increíble, ¿no? Pasan cosas, ¿no? Pasan cosas y mi idea también cuando invitarte para Todos Somos Raros tiene que ver obviamente con tu procedencia, digamos, ¿no? Yo ya sé que sos de Melo, y entonces aquí en Todos Somos Raros, en el próximo vamos a tratar de hablar de eso, de historias que transcurren en el interior profundo y en lugares chicos, digamos, no necesariamente en las capitales, aunque en este de 100 palomas muertas la mitad transcurre en Rosario, o sea, es la capital, y digamos como si fuera, el pueblito está como si fuera Fraile Muerto, cerca de, digamos, se llama Dos Ceibos, se llama el pueblito que inventó, pero digamos un pueblito chiquito, digamos, a relativamente cerca, digamos, ¿no? Esas cosas que ocurren. Y tiene que ver con ese mundo que no es tan distinto, ¿no? No es tan distinto de la tercera sección de Canelones, de Melo, de una provincia de Santa Fe allá en Argentina, no es tan distinto, ¿no? Sí, esos lugares, vos vas a esos lugares y son como todos como que quedas en el tiempo. No sé, es muy inspirador. Sí, ahí es otra es otro mundo del cual ahí surgen poemas, surgen poesías, surge cuentos, y surge también en este caso estas dos novelas que vamos a estar hablando en Todos Somos Raros, que se llaman, reitero, lo van a ver en la promo, porque va a haber una promo con la música de Patricia Robaina en la radio, que tiene que ver con esas dos novelas que se llaman El Fondo del Quilombo, editada por Estuario, de Martín Bentancor, y 100 Palomas Muertas, editada, es argentina, por la editorial Conejos, que va a estar ahora en la Feria del Libro, que ya está,
y que o sea, se va a poder comprar ese libro en la Feria del Libro, está editada y se llama 100 palomas muertas. Hay que reitero que Patricia Robaina nos va a estar acompañando la semana que viene en el Todos Somos Raros en la cafetería del Centro Cultural de España el viernes 11, pero que este sábado 5 vas a estar en Ducón Teatro, Durazno y Convención a las 21:30 horas, junto con la guitarra de Matías Romero. Creo que vi que la entrada es 300 pesos, ¿puede ser algo así? Sí, las pueden conseguir anticipadas, 2 por 500. 2 por 500. Perfecto. Y bueno, eso. Es un lugar precioso, ¿no? Es un lugar es un lugar muy lindo, muy cálido. Ese lugar, desde que lo encontré, me parece que, es adecuado para este tipo de cosas también, y están haciendo cosas súper lindas. Y la pregunta final es, ¿el disco te lo está produciendo? Porque siempre todo necesita un productor, alguien que lo mire con un poco de distancia, porque vos no tenés distancia, uno está encima de todo esto, va creando, ¿no? Bueno, esto que yo estoy haciendo ahora es con la ayuda de mucha gente, de muchas compañeras y compañeros. Como ocurrió con el disco anterior, el primer disco, ¿no? Sí, el disco anterior fue una recopilación de canciones que hice con apoyo de FONAM. Ganaste el FONAM, sí, me acuerdo. Sí, y me acuerdo. Bueno, a través de Leo Maslía, que me conectó con Ángela Tienza. Y bueno, Publicaste, fue una fuerza enorme. Editaste, eso. Bueno. Y bueno, y este disco, la producción la está haciendo Ernesto Díaz, cancionero de Juguete, y también la idea es que esté con Mari Morena. Sí. ¿Y los dos van a ser publicados en digamos, en alguna discográfica o esto no? Cancionero de Juguete va a salir ahora con Papagayo Azul, con Julio Brum. Perfecto. Lo grabé con Santiago Montoro, con varios compañeros músicos que estuvieron ahí presentes. Y bueno, Mari Morena todavía no tengo tan claro, pero probablemente es algo que lo haga independiente. Muy bien, gracias Patricia por estar acá. Te despedimos con Atrás de la Milonga, ¿te parece? Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Se fue atrás de la milonga, peleado con Margot, que no quiso venderle un vino y nadie más lo vio. Perdida en un puesto de la feria, ensaya con tacón, revuelta entre libros de fascismo que hablan de revolución. Poeta de esquina tras la reja, el niño se quedó, por eso es que las mujeres lloran y esconden su dolor. Se fue atrás de la milonga, peleado con Margot, que no quiso venderle un vino y nadie más lo vio. Perdida en un puesto de la feria, ensaya con tacón, revuelta entre libros de fascismo que hablan de revolución. Poeta de esquina tras la reja, el niño se quedó, por eso es que las mujeres lloran y esconden su dolor.
Muy bien, del otro lado de la línea, ya en Mar del Plata, se encuentra Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien por acá, por suerte. Muy bien, pero debe estar lloviendo, debe haber frío o no. Frío, hoy llovió bastante durante todo el día, mucha tormenta eléctrica, pero ahora ya no, así que podemos hablar tranquilos. Perfecto, pero una vez más, Mar del Plata se adelanta un poco a Montevideo y bueno, y aquí estamos con frío y con lluvia, ya pasó. Pero bueno... Mandamos la tormenta para allá. Exacto, siempre pasa por Mar del Plata, hacen el control de calidad y viene directo acá. Quedó pendiente una segunda parte, digamos, de 1.000.000 de umbrales. Sí, habíamos hablado de la novela It de Stephen King la semana pasada, nos habíamos centrado puntualmente en la novela, habíamos comentado sus características, esta historia de 7 jóvenes que combaten a una entidad monstruosa, conocida como It. Habías comentado vos, Pablo, en inglés significa eso, porque es un mal indefinido que toma diversas formas. Una de sus formas más conocidas es la de un payaso, el payaso Pennywise, y esta novela era una novela gigante de 1.500 páginas, donde cuenta no solo la historia de estos adolescentes, sino el regreso de esos adolescentes ya siendo adultos a este pueblo, enfrentarse de vuelta a este monstruo y a los miedos del pasado. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar de las adaptaciones cinematográficas y fílmicas que tuvo. Yo quiero recordar que Ricardo Ruiz tiene desde hace más de 25 años, se dice pronto, una revista Insomnia Digital dedicada en parte, o arrancó como dedicada a Stephen King, y que Ricardo Ruiz, eso no me deja mentir, la grabación está grabada en 1.000.000 de umbrales de la semana pasada, dijo que la novela It es la mejor de Stephen King a juicio de él. Sí, a juicio mío y de muchos. Sobre todo por lo épico, bueno, más o menos dimos las pistas, ¿no? Sí. Insisto yo que a veces las novelas son en el momento en que uno las lee, ¿no? Terminando la adolescencia, leer esta novela era un golpe importante. Claro. Uno tenía la edad que estaba en medio de esas dos etapas que se describen en la novela, ¿no? Hoy vamos a hablar de las adaptaciones fílmicas. Evidentemente, desde hace más de 30 años, todo lo que escribe Stephen King enseguida tiene destino de pantalla, o al menos se intenta hacer eso. Hay novelas que, por ejemplo, no han llegado nunca, pero otras han llegado más de una ocasión. En el año 1990 estaban muy de moda las miniseries televisivas, y esta novela presentaba muchas dificultades para ser adaptada como película, por la duración, ¿no? Por la cantidad de texto que tiene, y se pensó que por ahí en formato de miniserie andaría muy bien. Este proyecto lo dirigió Tommy Lee Wallace, un director con varias películas en el género del terror. Recordemos que miniserie televisiva en esa época era apto para todo público, con lo cual había que bajar los decibeles con respecto al horror y la sangre, no se podía mostrar tanto, no había efectos digitales como hay hoy. Así que tenemos una adaptación que de entrada tiene un buen guión. El guionista es Lawrence Cohen, el mismo guionista de Carrie, de Brian De Palma, o sea que ya tenía algo de experiencia con respecto a Stephen King, y contó con un elenco adulto bastante destacado en la época: Richard Thomas, John Ritter, Annette O'Toole, Harry Anderson, y principalmente Tim Curry, un actor que venía de la fama de haber hecho The Rocky Horror Picture Show, que dio vida al payaso Pennywise. Al hacer esta observación de los efectos digitales, que en esa época no había, tenemos una versión de un payaso Pennywise mucho más terrenal, mucho más actoral. Es una miniserie mucho más luminosa, con respecto a que no hay tanta oscuridad, pero los fans la recuerdan con mucho cariño. Tiene algunas fallas con los efectos digitales, pocos que había en la época, que realmente el tiempo les pasó por encima, y se ven un tanto mal hoy. Pero no es una adaptación que uno diga se hizo con poco cariño, se hizo con poco amor a la obra. Se hizo lo que se pudo. De todas formas, yo quiero decir que Tim Curry hizo, con Ridley Scott, hizo Legend en el año 85, hizo de El Señor de la Oscuridad, que hizo de un diablo extraordinario, y que uno lo puede ver, y es espectacular, y ahí no había efectos digitales. Es increíble lo que hizo este hombre, con la maquillaje para parecer un diablo, una especie de fauno gigantesco, ¿no? No, y de hecho hoy día este personaje de Pennywise es uno de los puntos más altos de su carrera, un actor especializado en hacer todo este tipo de rol con máscaras. De malos. Y realmente sigue dando miedo. Hay ocasiones en que el payaso, la actuación de él ha sido soberbia. Entonces tenemos una versión que es un tanto distinta al libro, no en la trama, que más o menos lo sigue igual, sino que es otra cosa. Tiene menos pretensiones, pero estaba bien, para la época estaba bien. Después pasaron casi 20 y pico de años y siempre se empezó a correr el rumor de que se haría una versión nueva. Había esperanza y miedo a la vez, ¿no? Porque
estamos hablando de una de las novelas más importantes de King, y siempre como que se vuelve a adaptar, siempre da un poco de temor. Hace unos años, más o menos creo que en el 2015, este proyecto cobró ya forma. Perdón, se nombró perdón que te interrumpa, sí. Pero la miniserie, Sí. ¿no se hizo una película de esa miniserie? Porque... No, se editó en VHS un poco compactada, pero dura 3 horas. Eran 2 episodios de 1:40, más o menos. Porque eso estaba en los videoclubs como película. Yo no la vi, pero me acuerdo de haberla visto en los VHS como película. En los VHS, pero nunca fue un estreno de cine. Acá pasaba mucho que había episodios de series o miniseries que directamente llegaban al VHS como la vendían como una película. Perfecto. Está. Porque yo pensé que había una miniserie y que había una película, ¿no? Pero no. Solo la miniserie, dale. De 2 episodios que hoy ya viene más que nada en ese formato completo. En ese momento en VHS creo que estaba un poco reducida, con algunas escenas menos, pero duraba sus casi 3 horas también. Mirá vos, está. Bueno, estaba diciendo que en el 2015 se nombra como director del proyecto y guionista a Cary Fukunaga, este director conocido por la primera temporada de True Detective y por la película Beast of No Nation, Bestia sin Patria, no me acuerdo la traducción en castellano que hizo Idris Elba para Netflix también. Sí, que es sobre los niños guerrilleros, los niños soldados en África. Guerrilleros, exacto. Sí. Exacto, ese era el currículum de él. Y misteriosamente, cuando ya se estaba empezando a hablar del elenco, todo, deja el proyecto Cary Fukunaga. En ese momento todos pensamos que era por un tema de que Warner quería hacer una película más light, claro, u otra cosa. Sin embargo, después se le elige a Andy Muschietti, el argentino que solamente tenía una película en su haber, que era la película Mamá, que había protagonizado Jessica Chastain y la había producido Guillermo del Toro. Aparentemente Del Toro es el que recomienda a Warner a Muschietti para esta película. Evidentemente le deben haber visto condiciones, pero también Muschietti era fanático de Stephen King, y era fanático de esta historia, entonces querían a alguien que conociera. Hoy nos enteramos, hoy no, quiero decir, ahora, ¿no? Sabemos que Fukunaga quería hacer cosas bastante distintas con el libro, y que de ahí vinieron los conflictos. Es como que quería hacer una especie de lo que hizo Kubrick con El Resplandor, hacer su propia versión, y aparentemente la Warner eso no lo convencía. Pero de hecho el guión que se utilizó figura acreditado él, Cary Fukunaga y Gary Dauberman, así que la base de la historia fue la de Fukunaga, pero aparentemente en algún punto quería tomar rumbos distintos y esto no convenció. Claro. Los productores de esta película tienen un problema, cómo hacer en una película toda esta historia. Se volvieron a encontrar con el mismo problema de lo que hicieron en la miniserie. Claro. Entonces, Muschietti lo que propuso es contar solamente la historia de los niños. Lo que sería la primera parte de la novela, pero te acordarás, Pablo, yo conté que las 2 historias estaban juntas. Fue una jugada arriesgada, la película salió muy bien, de hecho es la película más taquillera de la historia del cine de terror, increíble, con lo cual muy poco podemos criticarle. Y aparte, y en esa misma IT, en la primera, la del 2017, se llama IT Chapter 1, ¿no? Capítulo 1. Chapter 1, ¿no? Exacto. No sabían si iban a hacer la segunda, pero claro, lo dejaron todo listo como para que sí. Bill Skarsgård fue el actor encargado de dar vida a Pennywise, un actor de familia de actores, es el hermano de Alexander Skarsgård, un actor joven que ha hecho una muy buena versión de un Pennywise más aterrador, para nada imitando el de Tim Curry, es un payaso totalmente distinto. Hay mucho efecto, la película igual no fue tan cara, fueron 30 millones, para una producción de esto no era tanto, recaudó más de 700, así que el éxito fue asegurado. Y sí se contó con un elenco juvenil muy muy bueno, en el que se destaca Sofía Lillis, como la chica Beverly, la única joven protagonista, y como puntos altos de esta primera adaptación, ya dije los actores, cómo retratan al pueblo, ¿no? Un pueblo donde casi no hay adultos, no hay actores adultos. Perdón que te interrumpa de nuevo, pero digamos, entre el reparto de estos chicos, estos 7, hay que decir que también trabaja Finn Wolfhard, estoy viendo ahora. De fama por Stranger Things. Que es el mismo de Stranger Things, o sea, uno de los gurises de Stranger Things está entre uno de los gurises que transcurre en esta película, que transcurre en un pueblo, en los 80, y andan todos en bicicleta. Es imposible no verlo a Chiquilín en bicicleta y no decir, este es igual a Stranger Things, está haciendo lo mismo. Sí. Es que acá creo que hay una retroalimentación, ¿no? Stranger Things, ya comentamos que adaptó ideas de Stephen King, y acá la película esta de Stephen King aprovecha el éxito de Stranger Things, que fue casi en paralelo al estreno de la película.
¿sí? Hay un corrimiento, hay un público que fue a ver Stranger Things que cuando dijo vamos a ver a It porque está el actor y también está en un papel de la época. Hay una cosa importante, en esta primera adaptación trasladaron la época de los años 50 a los años 80, ¿no? Otra cosa que sabían que iban a tener más éxito que dejándola en los años 50 como si la dejó la miniserie original, más que nada por todas las referencias culturales. Bueno, así pasó esta película con un montón de cosas a favor, no tan oscura, es una película con mucho de acción, de aventura, pero no es tan oscura, como que le hubiesen bajado un poco el ritmo, y debido al éxito se guarda... asusta, hoy la volví a ver, digamos, con sonido, porque yo había tenido una experiencia muy rara, que era verla en una... Sí, la habías contado que la viste muda. En un avión y muda, ¿no? Bueno, hoy lo vi con el audio, es impresionante, digamos, como digamos, el terror está en la banda sonora siempre, es increíble. Sí, está muy bien. Y bueno, Andy Muschietti sabía que iba a ser la segunda parte, sabía que tenía más del doble de presupuesto y se dio un montón de lujos, como contar con James McAvoy como actor protagonista, Jessica Chastain, Bill Hader. Vuelven los actores de la primera. Esto está muy bien que vuelvan porque permite hacer el enganche que hace el libro de ir retratando cada personaje en sus dos etapas, ¿no? Si se hubiese eliminado a los chicos de esta segunda parte, ya nos sería más difícil identificar a cada adulto con cada chico. Claro. Si bien yo he leído como una crítica, que diciendo que esta era la película de los adultos, los chicos no tendrían que aparecer, yo creo que uno se encariña con el personaje más allá de la edad que tenga el personaje. Entonces, obvio. Uno está viendo a Bill, a Richie, a Beverly, igual, no está pensando ni tomando el tiempo de decir cuánto están los grandes y cuánto están los chicos. Exacto. Acá tomaron una decisión de decir, vamos con la primera solo con los chicos y en la segunda hagamos un mix. Contemos el 70% restante de la historia y hagamos los flashbacks que haya que hacer para poder identificar a cada personaje con el que fue en la película anterior. Esta es una película que también ha sido criticada por su duración, algo que no entiendo, dura casi 3 horas, pero yo te digo, Pablo, fui al cine y no vi nadie que en esas 3 horas se aburriera, se moviera, se moviera incómodo en la butaca. Realmente la gente quedó muy enganchada, creo que tiene un ritmo infernal. Creo que hay un exceso por todos lados de efectos digitales, de efectos físicos, de todo tipo, pero un redactor argentino, creo que en el diario La Nación, dijo que este era el Avengers del cine de terror. Claro, es decir, tirar todo a la parrilla, poner que dure lo que tenga que durar y pongamos todos los efectos que haya que poner porque es una sola vez. Claro. Y que funcione, por el tema de todo esto siempre volvemos a lo mismo, que funcione, que se sostenga, que atención, es muy fácil que se caiga una película cuando tiene tantos personajes, tantas líneas y tanta, digamos, de despliegue técnico. Sí, yo creo que funciona muy bien, incluso se da el lujo de tener cameo de Stephen King, un cameo de Peter Bogdanovich. Es una película muy, muy completa en todos los sentidos, muchos guiños. Hay muchísimas referencias a escenas muy chiquitas de la novela original, con lo cual se nota el amor puesto. También hay muchas cosas cambiadas, pero cambiadas para bien, para un formato cinematográfico, para un formato más moderno, para estos tiempos que corren. Los miedos, en este caso retratados, son efectos muy muy distorsionados, muy tipo los que eran las pesadillas de Freddy. Hoy ya no da tanto miedo una momia, un hombre lobo que es un actor disfrazado. Entonces, los miedos son arañas con cabeza de bebé, perros que se transforman en monstruos, ¿sí? Hay un miedo más visceral, más asqueroso, si lo queremos llamar, miedo a enfermedades, zombies que se le caen las partes, bueno. Todo esto es un regodeo constante en la película. Igualmente funciona muy bien en la parte dramática, es mucho más oscura. Yo había leído una crítica por ahí que decía que los actores adultos no forman entre ellos la camaradería que hacían de chicos, y está bien que así sea, porque cuando estos jóvenes grandes ya vuelven al pueblo, no tienen la onda que tenían cuando eran chicos. Obvio. Es lo que perdieron, es lo que dejaron de lado. Sí, les pasó por arriba la vida. Les pasó la vida por arriba, todos tienen muchísimos problemas, entonces no van a ser los chicos divertidos. Exacto. Eso lo vamos a ver en los flashbacks, pero los adultos están llenos de problemas terribles. Y tendrán que enfrentarse de vuelta a este monstruo, ¿no? Tienen que volver a enfrentarse al monstruo porque cada 27 años esa entidad surge para comerse niños, digamos, para secuestrar. Sí, yo creo que es una gran adaptación. No ha recaudado todavía lo que recaudó la primera, es una película un poco más compleja en ese sentido, porque quizás no atrae tanto a un público juvenil. La historia es mucho más pesada, pero bueno, ya creo que va cerca de los 400 millones, así que costó 80. Es un éxito seguro y creo que es una gran manera de ver esta novela de King. Yo recomiendo ver la primera, de parte de esta, y a los 2 días ver la segunda.
no es una secuela, es una historia contada en 2 partes, muy igual a como fue el tema de los Vengadores, que sabíamos que estábamos viendo una primera película y que iba a haber una segunda, donde lo otro fue una picada y esto me mandamos la carne al asador y nos largamos con todo. Sí, en Avengers lo que pasaba era que se partía a la mitad y terminaba mal. Uno no podía creer que terminara mal algo, pero era porque esta termina más o menos bien, termina entendible. Claro. Porque acordate, Pablo, que no sabíamos si iba a haber segunda parte. Exacto, sí. Por eso yo pensé que, no sabía toda esta historia que acabas de contar, pero bueno, ya estaba previsto el capítulo 1 y capítulo 2, que se estrenó hace más de un mes aproximadamente. Un mes aproximadamente. Estamos hablando de It, Eso, capítulo 2, y que tiene a James McAvoy y tiene a Jessica Chastain, entre otros, grandes actores, digamos, o que tiene que ver con gente que está haciendo de primer nivel. O sea, es terror, pero con el primer nivel de producción, cosa que no es habitual. Sí, y también tiene todo el entretenimiento que tiene que tener una película hoy día, el merchandising, no apunta a ser una película de un terror elitista o que también es válido, ¿no? No apunta a ser Resplandor. No apunta a ser Resplandor. Claro. Perfecto. No deja de ser un espectáculo visual, pero tiene mucho drama y eso lo hace interesante.